Pablo Tomasini es titular del área de protección al consumidor en la provincia de Neuquén. Gracias por estos minutos, Pablo. Gracias a vos. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que está hoy planteando la digitalización, el e-commerce, frente a la protección de los derechos de los consumidores? Cuando hoy se visualizan casos que antes no estaban en el radar, ¿no? En algunos casos pareciera ser que repiten estrategia, ¿no? El cuento del tío es el cuento del tío que se daba en la vereda, ¿no? Digital. Hoy es digital, ¿no? Pero, ¿cuáles son estos nuevos desafíos que se está planteando hoy para la oficina a tu cargo asistir a las personas que se ven vulneradas? Mira, la era digital es como el desafío primordial que tienen hoy el esquema de defensa del consumidor, basado en lo que es el comercio electrónico, las nuevas plataformas, la protección de datos personales, ¿no? Que entra en un rango difícil porque la era digital te pone en el manejo digital personal, en la vinculación con el comercio, pero también en el manejo patrimonial digital, digamos, ¿no? Antes todos andábamos con plata en el bolsillo. Hoy se está sacando una normativa para que Teléfono, hoy es todo teléfono. Bueno, hoy es todo teléfono. Hoy se está Hace 10 sacando una años te decían, normativa. vamos a pagar con el teléfono", y vos decías, no, no puede ser. Y hoy, si Exactamente. no tenés el teléfono, Bueno, no. esto va a ser como la revolución industrial. El cambio de era va a ser la era digital, digamos, ¿no? El ingreso a la era digital en el año 2000 en adelante. Y fortalecido mucho por lo que fue la pandemia, digamos, donde todo se transformó más en una cuestión digital. Hoy, si vos querés dejar una propina en un negocio, ya hay una normativa para que esa propina pueda ser digital, porque la gente no anda con plata en el bolsillo, en muchos casos. ¿Qué nos pasa con esto? Dos desafíos fundamentales que tienen que ver con rangos etarios. Primero, la brecha digital en un sector de la sociedad que todavía no está preparada y que probablemente no lo esté nunca, digamos, que son la gente que hoy tiene más de 50, 60 años para arriba, que está con dificultades en torno a la era digital, pero eso paulatinamente se va a ir terminando y vamos a tener otros desafíos, ¿no? Que es todo lo que conlleva el mundo digital, en el cual los que estamos en una edad intermedia tampoco terminamos de entender qué es lo que está pasando con los chicos hoy, lo que son los juegos digitales, lo que es las enfermedades que trae el mundo digital. Esto nos plantea a nosotros, primero, dos desafíos. El primero es digitalizar todo lo que tenga que ver con defensa del consumidor, que es un trayecto que estamos haciendo. Hoy no hay ningún reclamo que no se pueda realizar en defensa del consumidor de la provincia de Neuquén que no se pueda hacer digitalmente. Esto nos pone, vuelvo a insistir con los desafíos, nos lleva que alguien que está en Barrancas o en Villa Traful o en el oeste profundo de la ciudad de Neuquén pueda realizar un reclamo vía virtual, pero por otro lado nos pone en la brecha digital. ¿Qué hace? Nos cambia el paradigma de que las oficinas de defensa del consumidor eran las preponderantes. Entonces nosotros pactábamos con los intendentes que hubiera oficina en distintos lugares. Hoy el mundo digital nos lleva a que eso se transforme en mucho más pequeño. Y además nos pone nuevos desafíos, la matriz económica que está como abordando el mundo actual, digamos, ¿no? Que es un Estado cada vez menos presente, una economía que se está basando cada vez más en una economía de mercado profunda, que significa dejar hacer y dejar pasar y que el mercado sea el que oriente las cosas. Y en esto las leyes especiales que A ver, ¿y cómo sería eso? Porque recién tiraste una frase que en algunos espacios políticos ha sido quizás uno de sus principales argumentos, como es el Estado presente, ¿no? Recién decías Sí, sí. un Estado más ausente o un Estado que no está tan presente. Uno se imagina un Estado presente en protección al consumidor desde la garantía de los derechos que asiste al consumidor y tener los resortes suficientes como para qué, para que si hay una vulneración de esos derechos se pueda actuar en consecuencia y repararlo y corregir ese tipo de prácticas. La nueva política hoy que implica un retroceso, digamos, en ese rol del Estado, ¿vos advertís eso cuando hablas de un Estado que debe estar presente? Sí, definitivamente implica un retroceso.
O sea, que hay un retroceso, me estás Sí, diciendo. sí, hay un retroceso en términos de leyes especiales. Eso implica para nosotros más trabajo, porque si no hay una ley especial vinculada con el tema alquileres, quizás la relación de alquiler termina siendo una relación que nos cae a nosotros como defensa del consumidor, porque al no haber leyes especiales nos da más trabajo a nosotros, digamos, en términos de relaciones de consumo. Bueno, ese es un dato interesante que mencionas, el tema de los alquileres, que sé que han trabajado con el monitor de alquileres, han trabajado bastante. Porque uno puede pensar que es uno de los mercados, uno de los ámbitos comerciales o mercantiles en inmobiliario, quizás el más atomizado, donde los niveles de competencia parecen más evidentes. Y los intentos por regulación, por lo menos los más recientes, no han cuajado en el plano de los objetivos que se plantearon inicialmente. Por eso hubo un retroceso ahí. En la legislación, digo, o sea, se dio por tierra con la ley de alquileres, la más nueva en la Argentina, planteando otro esquema, es decir, nos retiramos de este mercado porque, bueno, compitan. ¿Y cuál sería la alternativa entonces? No, nosotros creemos que tiene que haber políticas públicas que orienten los objetivos del sector público con los objetivos del sector privado, enlazarlos, ¿no? A poner arriba de la mesa los intereses que están en juego permanentemente y en los intereses que están en juego buscar alternativas que nos permitan síntesis, digamos, ¿no? Evidentemente, regular todo no sirve y evidentemente el mercado solo no sirve, ¿no? Entonces, el Estado como un regulador junto con el sector privado de intereses económicos. Esto que puede sonar lindo en las palabras, después en lo concreto requiere esfuerzos y políticas públicas muy marcadas y sectorizadas. Pongo el ejemplo del alquiler. Bueno, nosotros tenemos que agarrar los sectores que están más complejos de estudiantes, muchos están en Neuquén Capital, y decir, bueno, tenemos una política específica para los estudiantes vinculadas al tema alquileres. ¿Por qué? Porque eso te saca del mercado un sector que hoy presiona al mercado y hace que los precios se eleven, digamos, ¿no? Y cuando plantea, digamos, un tema así como este, ¿no? Dentro de la estructura gubernamental, ¿no? Por la Oficina de Protección es una repartición del Estado provincial. En el sentido de que, bueno, el Estado tiene que regular y tiene que permitir que los intereses de uno y otros aparezcan contemplados y no afectados, lesionados. El Estado también allí participa con una comisión, que es, por ejemplo, sellos o sellados de los contratos. Totalmente, sí. Entonces, ¿qué se plantea el Estado, digamos, para atemperar las cosas? ¿Disminuir la presión fiscal sobre esos contratos, sobre esas relaciones comerciales? Entre otras cosas, sí. Tiene que haber un menú de políticas públicas. Por ejemplo, los contratos de más de 1,5 millones de pesos recién pagan impuestos de sellos. Y eso se sacó en función de una propuesta del ministro de Economía de la provincia, que en el presupuesto incluyó eso como un incentivo fiscal. El Banco de la Provincia de Neuquén, pero que se transformó... Pero en menos de 1,5 millones de pesos, ¿qué quedan? Los monoambientes quedan. Claro, lo que pasa que... Perdón, ando con la garganta un poco no complicada. No, lo que pasa es que estamos hablando de un proceso en donde tenemos que ir a... el presupuesto se presentó en septiembre del año pasado, estamos hablando de mayo de este año, las diferencias son notables. En ese momento casi todos los alquileres entraban en este esquema, hoy esos alquileres no entran, con lo cual necesitamos un desafío nuevo para el año que viene, seguramente. Pero el Banco de la Provincia de Neuquén, que ha dejado de ser un banco solamente financiero y se está transformando en un banco de fomento, tiene 2 líneas para alquileres, una para seguros de caución, para las garantías, y otro para un préstamo específico cuando vos necesitas ingresar en los alquileres. ¿Qué vamos haciendo nosotros? No podemos sacar una ley de alquileres, porque ¿qué hace el mercado cuando vos sacas una ley de alquileres? Te retrotrae los inmuebles, los saca del mercado y te quedás sin posibilidades de alquilar a la gente. Hoy, el acceso a la vivienda por alquiler, que en el 90 era del 10%, hoy es de casi el 30% de la gente. O sea, antes el 10% de la población alquilaba, hoy casi el 30%. Y vamos camino a mucho más, por eso es un tema que nosotros lo tomamos. Pero en términos generales, ¿qué pasa? Los derechos del consumidor
terminan teniendo un relieve especial, más que nada por los principios generales del derecho que por las legislaciones, digamos, ¿no? El principio protectorio. Nosotros necesitamos ir a un lugar en donde una empresa de aviación como Flybondi, que tiene un montón de poder respecto de sus usuarios del servicio, responda a lo que tiene que responder. Y nosotros como Estado tenemos que estar acá, de este lado, del lado del pasajero que ve vulnerado todos sus derechos cuando no tiene un avión que lo lleve, como había pactado en el contrato. Nosotros en ese sentido no podemos andar con medias tintas. Y ahí, ya que mencionabas el tema de Flybondi, o de las compañías, digamos, que cancelan sus vuelos y dejan varados a decenas de pasajeros que tenían una agenda armada y de pronto tienen que recalcular. ¿Van a aplicar la reiterancia o la reincidencia también en ese caso? Sí, siempre se aplica la reiterancia o la reincidencia. En términos de derecho del consumidor, estamos terminando de trabajar con Nación lo que se va a llamar el registro de infractores, que permite que los mismos consumidores sean los que miren. Pongo un ejemplo, te llega una carpeta hermosa para una casa prefabricada y la gente quiere tener su casa, entonces eso lo entusiasma, empieza a sacar cuentas, ¿ves? Y resulta que si vos te vas al registro de infractores, probablemente esa empresa tenga vulneraciones de derecho por medio país, digamos. Entonces, vamos por partes. Sí. En el caso de Flybondi u otras empresas de aeronavegación comercial, ¿aplicaron sanciones en función de todas estas reprogramaciones que han venido haciendo en el último tiempo, digamos, sin ningún tipo de criterio, o por lo menos desde el punto de vista del usuario? Estamos haciendo las imputaciones correspondientes. Eso significa que nosotros le imputamos conductas que van en contra de la Ley de Defensa del Consumidor. Nosotros tenemos una actuación en una vía subsidiaria, y porque lo que se aplica es el Código Aeronáutico y actúa primero la ANAC, el Ente Nacional de Aviación Civil. Recién subsidiariamente podemos participar nosotros, pero ya se está transformando en un tema en donde la ANAC no está haciendo nada o está respondiendo más a los intereses de las empresas que a los intereses de los usuarios, y nosotros vamos a estar en la vereda de enfrente de eso, vamos a estar donde estén los derechos de los usuarios. Pero entonces, ¿cómo están los derechos de los usuarios y del consumidor si el organismo regulador que en primera instancia debe intervenir no lo está haciendo? Pero ahí aparece subsidiariamente la Ley de Defensa del Consumidor diciendo si no se actúa a través de la ANAC o del Código Aeronáutico, las leyes de defensa del consumidor actúan subsidiariamente. Pues actuaremos subsidiariamente y le pondremos las multas correspondientes a las empresas que... A ver, el problema, Agustín, no es la empresa que tiene un problema con los fierros, porque problemas con los fierros, como se dice normalmente, tiene todo el mundo, puede pasar, digamos, ¿no? El problema es cuando esto se transforma en una estrategia comercial, en realidad, y para cubrir un vuelo te ponen gente de otro vuelo porque vendieron la mitad de los pasajes en cada uno. Entonces, ahí tenemos un problema. Y ahí nosotros vamos a tener tolerancia cero con esas cosas. Pero está hablando todo en futuro. Y todas las reprogramaciones de vuelo, la cancelación o reprogramación de vuelos se han venido dando en el último tiempo de que yo tengo uso de razón. Es que estamos tomando y estamos multando ya a las empresas tienen multas específicas que ya les estamos poniendo, más esta cuestión más general que se dio en estos últimos días. ¿Hay una multa específica de estos últimos días ahora? Ya está. Acabo de firmar una multa para una consumidora que hizo un reclamo de cerca de 6 millones de pesos. Para Flybondi. Consumidora. A Flybondi. La multa de Flybondi. Sí. Y mencionaste otro caso, el de las casas prefabricadas o industrializadas. En general estamos hablando de todos los derechos del consumidor, que haya un registro en donde las empresas, si a vos te pasa con este vaso, digamos, tiene un valor económico de 5.000 pesos. Sí. ¿No? Ahora, si te pasa con una casa prefabricada donde vos ponés esperanza, créditos, expectativas, la familia, todos los ahorros, etcétera, y entras en una situación muy compleja. Y ahí nosotros, a mayor poder económico, más presencia del Estado tiene que haber. Al contrario de lo que son las leyes del mercado normales. Hay un sinfín de empresas dedicadas a la comercialización, a la fabricación y la comercialización de casas prefabricadas o industrializadas. ¿Qué participación tienen los consumidores en las demandas frente a ese nicho de mercado? ¿Cuánto ocupa, digamos, de la cartera de ustedes?
En los 5, 10%, Sí, 20%. sí, sí, 5%, 10%. Y Sí. en volumen de negocio estamos hablando que de inversiones de 20, 30 millones. Mirá, puntualmente en este momento los precios de referencia están muy complejos, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos resolviendo situaciones de quizás un año atrás, un año y medio atrás, que no son las situaciones que se están presentando actualmente, que hasta que llega el momento de poner la multa tarda el tiempo administrativo que corresponde. Porque se hace la imputación, porque se hace una convocatoria a una audiencia de conciliación, porque esa imputación es contestada por las empresas, se garantizan todos los derechos de defensa. Pero hoy el valor los valores de las multas son altos. ¿Qué nos pasa con las empresas en general? Las empresas van pululando por el país y vendiendo en distintas provincias, por eso es necesario un registro nacional que nos diga cómo están en Córdoba esta empresa, cómo está en Santa Fe, que son los lugares donde más... ¿Lo tienen ese registro? ¿Está en Eso se construcción está o lo van a hacer? No, eso se está trabajando, se está construyendo. Es más, yo creo que no más de mitad de año lo vamos a estar presentando junto con Nación, y es una gran herramienta para los consumidores porque es un registro público. ¿Que incluye a los constructores de viviendas o que incluye a todos los prestadores? Todos los prestadores y todas las prestaciones van a estar en el registro. Todas las multas que nosotros ponemos, las imputaciones que hacemos y las disposiciones que sacamos van a estar en ese registro, y además va a estar lo que pasa en el resto del país. Esto es a nivel nacional, Sí. en provincias, ya lo tienen, porque es información que hay que tabularla. Exactamente. Una cartilla de Excel, una tabla de Excel, decimos, bueno, cómo lo tabulamos esto y cómo lo leemos. ¿Eso ya lo tienen en Neuquén? Eso se está construyendo con Optic en Neuquén, Sí. pero cuando apareció el proyecto nacional de articular esto, que apareció en el Comité Nacional de Defensa del Consumidor, dijimos, bueno, lo hacemos juntos. Nos demora un poco más de tiempo, pero vamos a tener un registro que no va a ser solamente de la provincia, sino mucho más rico, porque las empresas que tienen problemas están en los lugares más grandes quizás, ¿no? Claro. Entonces, por eso Córdoba, Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, son lugares para nosotros clave para que los consumidores tengan buena información. Y aquí te cambio de rol en todo caso, no para atender la demanda frente a un caso concreto en donde hay derechos que han sido vulnerados, sino al revés. Pablo, tengo que hacer una casita porque me dieron un lote acá en la meseta. ¿Qué me sugerís? Qué buena pregunta. Mirá, lo que nosotros queremos es un mercado transparente. El mercado transparente y cierta lealtad comercial, digamos. Si las empresas son buenas, bienvenido sea, porque te facilitan a vos la posibilidad de que tengas tu casa. Las empresas, tenemos que ir a un mercado que sea mucho más transparente, en donde la gente crea en el mercado, porque a su vez el mercado, si la gente cree que siempre cuando compra el boleto de avión va a llegar al lugar de destino, mejoramos todo el sistema. Si la gente cree que no puede comprar algunos porque y no sé si va a venir, entonces me arriesgo porque lo compro un poco más barato, y entramos en un mercado desquiciado. Lo mismo con las viviendas, lo mismo con los juguetes y lo mismo con los remedios, digamos, ¿no? En todo el mercado. Necesitamos ir a un mercado con mucha más lealtad comercial. Para eso necesitamos un Estado presente, que controle, que articule con el comercio, no que sea simplemente un lugar donde ir a poner una multa, que articule con el comercio. Fíjate que nosotros le llevamos a los comercios una disposición, todas las disposiciones nuestras con una circular, y le llevamos, miren, nosotros estamos controlando esto. No queremos venir a ponerle una multa, pero no podemos dejar que la gente siga manipulando la tarjeta de las personas que vienen a comprar, porque a partir de ahí se producen gran parte de las estafas telefónicas, cuando se capturan los datos de las tarjetas. Y la gente a veces no se da cuenta, porque vivimos en un mundo en el cual nosotros seguimos priorizando la buena fe como herramienta de comercio, digamos, ¿no? Entonces, la gente parte de la buena fe. Entonces, si a vos te sacan la tarjeta en la estación de servicio y se la llevan adentro y es muy probable que te estén afanando los datos de la tarjeta, para ser concreto y no andar con medias tintas. Entonces, si eso pasa, entramos en un mundo en donde se desquicia todo el comercio. Y un comercio desquiciado es un problema para la economía. Entonces, yo lo que te recomendaría es busquemos buenas empresas, que sean empresas que cumplan. Cualquier empresa puede tener un problema momentáneo, etcétera.
No Lo que aplica no en puede este tener caso. es estrategias comerciales de estafa, digamos. Claro. ¿No? La respuesta está bien a propósito de la pregunta, ¿no? Porque tengo un terreno ¿qué empresa me sugerís que vaya a contratar para comprar una casa, ¿no? ¿En qué medida en este tipo de operaciones cuaja el compra neuquino? Mira, es parte de la estrategia comercial del gobierno de la provincia. Y nosotros estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el compra neuquino, pero además detectando qué cosas no estamos produciendo nosotros, ¿no? Por ejemplo, estamos comprando mucha fruta y verdura de afuera de la provincia. Y tenemos agua, tenemos tierra, tenemos posibilidades de riego, tenemos gente que tiene capacidad de laburar. Bueno, ahí está todo el trabajo de incentivo que se está haciendo para el compra neuquino, para las góndolas en los productos neuquinos, por eso se está trabajando con la legislatura para hacer ese... La verdad que se está haciendo un trabajo completo de eso, no es un trabajo que se hace de un día para otro, lo que hay en lo que tiene que ver con el comercio y con la economía, no es que vos hiciste chasquido de dedos y se produce algo, es un fenómeno que se tiene que generar, pero el comercio interior de la provincia es un comercio que hay que incentivarlo, que hay que fortalecerlo, que tiene que ver con el clúster de la carne, de la fruta y de la verdura, con el turismo, con un montón de aspectos que hay que ir atando para hacer un buen sistema comercial neuquino. Estamos a casi mitad de año, ¿m? Estamos en mayo, terminando mayo. En lo que va del año, ¿tiene la estadística de cuántas multas aplicó y cuánto recaudó en concepto de multas? Mirá, tenemos, casi hemos duplicado los ingresos de causas a través de lo que nosotros llamamos Ventanilla Única Federal, que es el sistema digital de posibilidad de hacer el reclamo. Tendría que tener los datos más precisos de cuánto ya recaudamos, porque una cosa es la aplicación de la multa y otra la recaudación. La recaudación, porque muchas vienen y pagan voluntariamente, otras hay que reclamar a través de la Fiscalía de Estado. Sí. Bueno, me comprometo para la próxima vez que venga a traerte bien los datos. Y si yo quisiera hacer algún tipo de planteo, hoy venía para acá, para el estudio, y me encuentro con un colega y me dice, ¿con quién vas a charlar? Entre otros con Tomasini. Dice, a mí me pasó lo siguiente, dice, 1 hora esperando en una de las empresas de correo. Dice, ¿todavía está vigente aquella vieja ley del tiempo de espera? Sí. Se llama trato digno, la ley de trato digno no puede haber más de 2 horas de tiempo de espera en los lugares públicos si vos estás cómodamente sentado y si estás parado no más de media hora. Eso. Pero bueno, son todas cosas que hay que ir mejorando con los legisladores porque son leyes que van quedando un poco en desuso, digamos, ¿no? Pero sí, están vigentes. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces, Agustín? Hoy no se aplica eso, entonces. Está bien, sí, se aplica, pero yo necesito que esa persona venga y me haga una presentación en defensa del consumidor. Yo no la aplico de oficio, estoy controlando en el correo cuánto tiempo está la gente sentada o parada. No lo puedo hacer. La gente tiene que venir y decirme, mirá, en tal lado pasa esto. Y lo mismo nos pasa con las tarjetas de crédito. Hay una tarjeta de crédito que te cobra el 10%, el comerciante te cobra el 10% adicional porque pagas con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito o con billetera virtual. Y nosotros necesitamos que la persona que le pasa eso venga y nos diga, en tal comercio está pasando esto, que lo pueden hacer anónimamente y decirnos, che, miren, vayan a vigilar tal comercio, entonces nosotros sabemos a cuál podemos ir. Si no, hacemos un recorrido general donde vamos controlando, pero no podemos estar en todos lados, ¿no? Entonces necesitamos consumidores conscientes, que nos apropiemos de esta cosa. No significa ser buchones, digamos, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, bueno, me están poniendo en una situación en donde yo tengo que ser el que denuncie. Pero bueno, hay una gran cantidad de comercios en la provincia de Neuquén y nosotros somos una repartición que tenemos 60 personas en toda la provincia, de la cual no nos quejamos porque andamos mucho, recorremos, pero bueno, nos cuesta llegar a todos los lugares, así que necesitamos que los consumidores se apropien de las herramientas y también nos digan a dónde actuar. Neuquén es como la Argentina, es macrocefálica. Sí. La confluencia Neuquén Capital y sus ciudades satélites es una gran urbe
que concentra no menos del 50% de la población de la provincia de Neuquén, y el otro 50% está desparramado en toda la geografía, o en el resto de la geografía neuquina. Esto también es un reflejo de cómo están las demandas por vulneración de derechos de los consumidores, es decir, el 50% en el interior y el 50% en la confluencia, o ustedes notan que hay un trato distinto en el interior respecto de la confluencia? No, hoy con la inclusión de la ventanilla única federal, que es el mecanismo de reclamos virtual, se emparejó Neuquén con el interior, digamos, ¿no? Hoy hay muchos más reclamos del interior que antes había mucho menos. ¿Pero por qué había mucho menos? Porque a la gente le costaba más llegar a las oficinas, ¿no? Entonces nosotros teníamos una oficina en San Martín de los Andes, pero el que estaba en Villa Traful tenía que pedir el día de trabajo, ir hasta la oficina en San Martín de los Andes, encontrarla abierta porque el horario administrativo, hoy lo puede hacer desde Traful. Entonces, hoy está mucho más federalizado eso, lo cual emparejó en muchos casos. Tenemos muchos reclamos de ventanilla única federal del oeste, ¿no? Que no vienen directamente a la oficina nuestra en el centro de Neuquén. O sea, esa herramienta se está usando un montón y ha emparejado los reclamos de... ¿Qué te están demandando con mayor frecuencia hoy? Hoy todo el tema de estafas telefónicas está muy fuerte, digamos, ¿no? Estafas telefónicas le llamamos nosotros por mecanismos virtuales. Todo lo que tiene que ver con compras de tarjeta de crédito, lo que tiene que ver con la seguridad bancaria, lo que tiene que ver con la recepción de comercio electrónico, digamos, y de los productos, cómo llegan, de qué manera llegan, cuánto tardan en llegar, si llega el producto que vos pediste, si llega un producto distinto, si todo eso de comercio virtual está bastante fuerte. Gracias, Pablo. No, gracias a vos. Pablo Tomasini es el titular de la Oficina de Protección al Consumidor en Neuquén. Y con él estamos cerrando esta edición de Panorama. Antes habíamos hablado con Osvaldo Giancafilo, diputado nacional por Neuquén, ahora con Pablo Tomasini, dos temas distintos. Uno hablamos con política, de aquello hablamos de protección al ciudadano, sobre todo cuando uno transa alguna operación comercial y se puede sentir vulnerado. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días, como hacemos habitualmente aquí en Canal de Noticias 24/7. La despedida, como siempre, es con Letras Pandémicas. Hasta la semana que viene. Letras Pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Ando por ahí, Lingera Cruz, un fragmento. Mientras ando por ahí no estoy temblando ni me hablando al porvenir. Lo espero mientras tomo aire en una seca para seguir. No importa cómo luzca, revolviendo un cointerno en búsqueda de escribir o de algo que la suba. Uno nunca se libra de ciertas cosas cuando han desaparecido. Menos aún cuando es uno mismo que ha logrado hacerlas desaparecer. Es por eso que hay cosas que desaparecen cuando las negamos y aquellas otras ocultas de la realidad, aún negadas, están intactas en nuestra íntima relación con ellas. El mañana o lo que venga está impregnado de constantes presentes. Por eso, el momento actual se nos aparece el más mezclado y confuso ser, en lo que somos, en lo que estamos viviendo, como si estuviésemos en realidad apurando todas las diversas situaciones que uno ha vivido en este drama existencial, condensando todos los conflictos que se han presentado en los instantes decisivos de nuestra historia. La ausencia de lo que una vez quisimos, el vacío de lo que una vez amamos, lo que negamos, envueltos en esa violencia interna entre el ser y no ser, esa extraña esperanza que cifra el cumplimiento de la palabra no escrita, no dicha. Esa promesa final que, a pesar de nuestra historia sumida en humo y alcohol, como la previa de toda gran epopeya, como nuestra máxima tarea de ser en el mundo, a pesar nuestro, viviendo esta realidad a experimentar, para saber que es nuestra y que no está de más arriesgarla de vez en cuando. Ando por ahí, Lingera Cruz.